1823. Independencia Azul. Libertad, patria, mujer. La gesta histórica de Venezuela es una epopeya de lucha con rostro femenino. Normalmente la historia ha sido contada por hombres sobre hombres y se le ha dado muy poco espacio a la mujer en las luchas independentistas. La participación de la mujer en la gesta independentista realmente no ha sido documentada, toda vez que la historia en líneas generales se ha caracterizado por ser muy masculina, muy viril, y los historiadores también han sido hombres. La participación de las mujeres en la gesta independentista tiene que llevarnos hoy a comprender y abandonar la falsa idea romántica que se nos ha inculcado de que las mujeres estaban cosiendo y tejiendo y bordando en su casa mientras los hombres iban a la guerra. Eso es completamente falso. Se podría decir que la primera víctima o la víctima suprema de todo el proceso de conquista, colonización y luego incluso durante la guerra de independencia, la primera víctima en todo eso siempre fue la mujer. La mujer, cuando llegan los invasores, es tomada como si estuvieran a disposición de ellos. La mujer era invisibilizada y oprimida por aquella sociedad colonial, patriarcal, eclesial, ¿no? de una obediencia fanática al machismo. Desde el primer desembarco, y ustedes lo ven cuando revisan el diario de Colón, cuando él describe su primer viaje, dice que ha llegado a lo que él cree que es el paraíso y se asombra de la belleza de los cuerpos desnudos de hombres y de mujeres. ¿Por qué lo asocia con el paraíso? Porque se supone dentro de esa mitología semita que en el paraíso no hay idea de pecado y que allí sí se podría andar sin ropa y a nadie se le iba a ocurrir tener un mal pensamiento. Y allí se va a producir el primer gran acto masivo de violación de las mujeres en nuestro territorio americano. Y esa violación originaria también, a la que luego se trata de endulzar diciendo que gracias a ella se produjo el mestizaje, está ocultando a la víctima fundamental de ese acto, que es la mujer, porque esa mujer fue poseída sin su consentimiento. Pero en líneas generales las mujeres siempre han estado sutilmente mencionadas en la historia, más no como una reseña de participación activa, como luchadoras, como guerreras, como soldados, como lideresas en un frente de batalla. Las conductas que se permitían a los hombres estaban completamente negadas a las mujeres. Las mujeres en ese momento, por razones que no viene al caso explicar aquí, pero que tienen que ver con la mitología semita, la religión cristiana, el mito de Adán y Eva, de la mujer como fuente del mal, etc., la mujer era tenida siempre bajo vigilancia masculina. Se suponía que toda mujer tenía que ser casta y de buenas costumbres. Y su vigilante en el momento, fuera su padre o su esposo, estaba siempre pendiente de que ella no se saliera de esos cánones. Además, la mujer era impedida de estar en esos espacios públicos o espacios de lucha o incluso espacios de realización social. Esta mujer indígena va a seguir siendo sometida a los deseos del español. Es enviada como mujer de servicio a sus casas y se entendía que los encomenderos, los españoles que tenían propiedades, etcétera, podían tener 2 y 3 mujeres indígenas de servicio adentro, como decía. Pero ese servicio implicaba no servicio para cocinar, el servicio también para él usufructuar de esas mujeres. Por lo que la participación de la mujer en la gesta independentista ha pasado muy sutilmente a ocupar unos segundos espacios como mujeres prestando apoyo, mujeres en las funciones logísticas, mujeres a lo mejor desde el punto de vista de la atención a las tropas. ¿Qué pasa con las relaciones entre hombre y mujer? El hombre se casaba con una mujer de estas que se consideraban decentes, puras, etcétera, para que esa mujer pura fuera la madre de sus hijos. Pero en el momento, incluso la iglesia lo aceptaba,
Los hombres de ese momento podían visitar prostíbulos y eso no se consideraba pecado ninguno, porque el hombre sí tenía supuestamente deseos que necesitaba satisfacer. Las mujeres fueron, digamos, grandes conspiradoras. Desde la conspiración de Gual y España, vemos la participación principal, protagónica de las mujeres. Las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres pardas, a las que casi no se les da porque pasan a ser anónimas en la guerra, fueron soldadas, fueron troperas, estuvieron allí, mandaron a sus hijos, mandaron a sus maridos, los acompañaron, estuvieron cocinando, pero también combatieron. Cuando Bermúdez arranca en esa acción de distracción para que pudiera darse Carabobo de Oriente hacia Caracas, no había ya batallones de hombres conformados exclusivamente por hombres, porque los hombres, la guerra asesinó a más de la mitad de la población y la mayoría de ellos eran hombres los que murieron. Entonces lo hizo con un contingente, un batallón de mujeres, y en los archivos ese batallón de mujeres y los nombres de esas mujeres fueron borrados supuestamente para proteger su identidad, porque las mujeres no podían participar en la guerra. La mujer, tremendo rol invisibilizado en la historia. Pues precisamente nosotras en ese escenario tuvimos un papel muy relevante, que es lo que hoy en día se conoce como inteligencia, ¿verdad? Precisamente como éramos invisibilizadas, se pensaba que pues no teníamos oído ni teníamos capacidad de análisis. El trabajo de inteligencia requiere de mucha valentía, de mucho valor. No podemos subestimar. Estar en el territorio enemigo, conseguir la información y transmitirla al bando que te corresponde ser leal, es un trabajo que requiere mucho aplomo y que requiere unas características de fortaleza como ser humano enormes. Y las principales labores de inteligencia que se hicieron en nuestra época de independencia y particularmente para la batalla naval del Lago, la hicieron mujeres. Así que podemos estar extremadamente orgullosos del valor, la fortaleza y el coraje de la mujer venezolana. Y bueno, una de las primeras lideresas que se ha considerado durante la historia ha sido Manuela Sáenz, pues. Últimamente, bueno, hemos estado rescatando la imagen de heroínas como esta Ana María Campos, como Domitila Flores, como Laura Burós, que está en Oriente. Eran mujeres pues aguerridas que tenían una formación en cuanto a las armas y entonces podían tomar acción, digamos, en los campos de batalla. Eso lo vemos no solamente en Carabobo, como se descubrieron después, ¿verdad? Algunos restos de mujeres, pero lo vemos también en las distintas batallas que de una u otra forma no tenemos a lo mejor una documentación oficial, pero sí la tradición oral nos ha servido de mucho. Muchas mujeres combatieron en el campo de Carabobo. También lo cuenta Bolívar y lo cuenta Páez. Cuando comienzan a recoger los cadáveres, unos 200 muertos y heridos tuvo el ejército patriota, consiguieron varios cadáveres de mujeres en el campo de batalla. Y cuando a Bolívar le informan que hay mujeres muertas en el campo de batalla venezolanas, Bolívar pregunta, ¿pero es que acaso algún batallón español se fue por un flanco hacia la retaguardia y atacó los hospitales o el rancho donde las mujeres generalmente estaban preparando la comida, atendiendo enfermos? Le respondió algún general, le dijo, no fue que los españoles atacaron la retaguardia, es que las mujeres, muchas de ellas, se vinieron a la vanguardia a dar la batalla. Hay casos comprobados de mujeres que se disfrazaron de hombres para poder ingresar a las tropas que se enfrentaban a los realistas. Entonces, de la mujer solo se esperaba obediencia. Y bueno, Francisco Tomás Morales es el non plus ultra. O sea, es el hombre que mandó a torturar a María Campos, pero mandó a fusilar a Domitila Flores, a la señora Mercedes Alaña en San Félix, a otra señora Matos en Gibraltar. Este es un hombre que es un feminicida encarnecido contra nuestras mujeres. Ana María Campos, a pesar de que ella era de una clase social privilegiada, ella nacida en los puertos de Altagracia, se enfrentó de forma aguerrida y sin ningún tipo de clemencia con ese agresor que era Morales. Ellas se divulgaban mucho, Morales, si no capitulas, mondas. Mondar en Maracaibo quiere decir que moría o que pelaba gajo en el argot cotidiano.
trasladándonos a la época, para Morales fue una ofensa grandísima que una mujer le levantara esos testimonios y le obligara a que capitulara. Eso fue una ofensa grandísima. Y cuando él le dice que si ella es la artífice de esa frase, pues lo repite con honor y por supuesto es castigada. Fue torturada, fue montada semidesnuda en un asno, ya eso era una ofensa. Un burro, un asno, era una ofensa porque montar a caballo era lo que daba prestigio. Aparte de eso, semidesnuda para la época, eso era terrible. Y de esa forma fue siendo latigada a lo largo de la población. Y la pasearon con un esclavo que le estaba dando latigazos a medida que ella no reconocía que el imperio español del momento era el que dominaba el área. Y ella siempre respondía a cada latigazo: si Morales no capitula, monda. Es decir, si Morales no capitula, entonces va a tener el destino de la muerte. Como Ana María, ¿verdad? Sí, también hubo mujeres en nuestro continente, en el sur, que tomaron esas armas. Está Bartolina Sisa, está Juana Zurduy, está la misma Manuela. Mujeres que no solamente se desempeñaron en el papel de inteligencia, como también en el apoyo logístico, como tomaron las armas para defender la causa independentista. Otra que se me ocurre en este momento es Domitila Flores. También se pudiese considerar una mujer que de pueblo se une a una causa de manera espontánea, voluntaria. Ella no pertenecía a una clase social privilegiada, ella era esclava, se dedicaba a la costura, tenía esas cualidades, y ella le hacía de alguna manera ese tipo de servicios a la clase privilegiada española. Colaboró enormemente con los uniformes de los patriotas para la batalla. Y eso era un trabajo que ella realizó en la clandestinidad y para lo cual también entregaba información de inteligencia. Y desde ahí empezaron tanto Padilla, Beluche y todos nuestros comandantes de esa flota patriota a revisar y argumentar sus estrategias. Y por no querer ser la amante de un soldado español, fue fusilada por estos hechos. Las mujeres significan y representan el 50% de la población de un país. Si las mujeres deciden no ir a la guerra, no hay guerra. Además son las madres, son las hermanas, son las esposas. Estaban venciendo a la sociedad colonial que las oprimía y les impedía participar. Estaban venciendo incluso a los prejuicios del entorno cercano, hasta familiar, grupal, y estaban enfrentándose a un enemigo despiadado que, por cierto, tenía y tiene todavía todos los regímenes estos occidentales que llaman imperialistas, monárquicos, eclesiales, feudales, bíblicos, tienen una cultura misógina. Y ellas en Venezuela, en Quito, en la Nueva Granada, se sumaron, digamos, masivamente a la gesta independentista.
Los orígenes de la mujer en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana remontan 1970. Decidieron ingresar a la Fuerza Armada, pero en el carácter de oficiales asimilados. Nosotras no ocupamos cargos de ejercicio de mando y comando, sino que fuimos asignadas a roles un tanto más administrativos, un tanto bueno, supeditada a actividades administrativas. Sobre las mujeres cae más dura la pobreza, la explotación